Seguimiento y comentario crítico al artículo Nuevas izquierdas y nuevas derechas. Debates en torno a la conceptualización de los procesos políticos latinoamericanos recientes. Autor Hugo Daniel Ramos. Para comenzar a hacer la reseña con algunos elementos que quiero adosar de mi propio peculio a este artículo, es bueno advertir que este artículo fue escrito en el 2017, hace 7 años, y que las bases documentales sobre las cuales se apoyó el articulista fueron escritas entre el 2005 y el 2015. Esto es importante advertirlo porque obviamente en estos 7 años mucha agua ha pasado bajo los puentes y hay cambios muy sensibles en el panorama político de América Latina, pero cambios que incluso son importantes porque nos obligan a hacernos algunas preguntas. Indagar los procesos políticos latinoamericanos en su especificidad y en relación a las categorías nueva derecha y nueva izquierda es algo que nos urge realizar. Aquí podemos advertir desde el comienzo que lo que pasa es que en el ámbito mundial, desde fines del siglo XX, pero sobre todo en el correr del siglo XXI, la izquierda democrática del mundo miró hacia América Latina con la esperanza de que los movimientos y procesos que se estaban dando acá, después de haber vivido décadas y décadas de golpes militares, América Latina parecía reverdecer y emerger una serie de gobiernos que representaban una postura alternativa a la de la derecha tradicional, pero también alternativa con respecto a la vieja izquierda que se había conocido y que había sido en general una izquierda muy de corte militarista. Por ende, América Latina, en tanto un foco de esperanza, captaba la atención del mundo. Incluso todavía sigue. Hace poco yo escuché a Pablo Iglesias decir que los procesos adelantados en América Latina, por ejemplo, en México, en la misma Colombia, etcétera, eran puntales de la esperanza para la izquierda europea, etcétera, etcétera. Entonces, echémosle un vistazo a las características propias de los gobiernos de esa nueva izquierda latinoamericana, esa que se instaló, pues, digamos, estrictamente desde el año 2000, un poquitico antes con Chávez en Venezuela, 98, pero desde el 2000, digamos, que no deja de ser muy diciente que mientras en América Latina se estaban dando movimientos que desplazaban las viejas tiranías, particularmente las dictaduras militares, y los países se asomaban a una experiencia democrática, tal el caso de Argentina, de Venezuela, de Ecuador, del mismo Paraguay en ese momento, de Chile, pero pronto Bolivia, etcétera, Brasil, lógicamente. Pues Brasil, eso habría de esperar un poco más Brasil, pero Brasil, Bolivia están integrados en esos cambios que se operaron en América Latina, que mientras de todas maneras en estos 20 años del siglo XXI, América Latina mal que bien respiraba el oxígeno de una nueva forma de concebir el poder, la sociedad, etcétera, con defectos, limitaciones, pero otra cosa distinta a lo que traíamos en la historia. En Colombia, como diría la abuelita, como la contra del pueblo, en Colombia se acendraba por el contrario
un régimen completamente tiránico. Mientras en América Latina se liberalizaba un poco la vida y entraban a gobernar dirigentes con unos criterios más laxos, más democráticos, más interesados en resolver políticamente problemas sociales para los sectores más desfavorecidos. En Colombia, por el contrario, en el año 2002 se instaura un régimen que va a ser un régimen de oprobio, de tiranía, que hundirá a este país en la inequidad, en la barbarie, como es Uribe. Eso no deja de ser muy diciente, ¿no? Porque Colombia se dislocaba completamente de lo que era una tendencia general de América Latina. Y que bueno, por fortuna desde el 2022, yo diría que desde el 2018, porque todo parece indicar que efectivamente las elecciones del 2018 se las hurtaron a Petro. Pero bueno, dejemos eso quieto y pensemos desde el 2022. Bueno, en Colombia hay la posibilidad de seguir avanzando en un concepto de gobierno que atiende más a los sectores populares que al beneficio de las minorías de poderosos. En cualquier caso, el siglo XX significó que desde muchos lugares del mundo se considerara América Latina como el lugar de renovación y revitalización de los proyectos y luchas de la izquierda, lo cual plantea que esos gobiernos a nombre de la izquierda representaban una nueva forma de la izquierda, que no fue la forma que durante el siglo XX primó, pero que como efecto eso trae en consecuencia que también la derecha se replanteaba las formas de poder y por ende la forma de competir por el gobierno. La derecha había estado siempre muy del lado de las dictaduras militares. En Colombia no fue necesaria una dictadura militar porque en Colombia hubo un régimen de dictadura civil desde muy temprano, desde que se pactó el Frente Nacional, este país se cerró completamente a las libertades, a la democracia. Este fue un país muy tiránico donde no era necesario que los que detentaban el poder tuvieran charreteras y tuvieran uniformes militares, sino que vía civiles se ejercía una verdadera tiranía. Tiranía, por ejemplo, expresada en un régimen como el de Iturbide Ayala, con esa infamia que llamaba Estatuto de Seguridad, pero tiranía que bajo versiones distintas se manifestó siempre a lo largo de los distintos gobernantes que siguieron y que llegó obviamente a su epítome ya con Álvaro Uribe. Entonces, nuevas izquierdas, nuevas derechas, y el punto de referencia para analizar eso en ese lapso, en ese periodo que menciono, entre el 2005 y el 2015, que de ahí datan las fuentes sobre las cuales trabaja el articulista, fueron puntualmente Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, no, Perú, no, Paraguay y Chile. Entonces, entremos en un terreno que nos permita aproximarnos a las categorías de derecha y de izquierda, pero no conceptualmente, sino visualizar qué formas cobraron en América Latina, en esa América Latina pues del siglo XXI, porque debo repetirlo, las experiencias nuevas de América Latina comienzan hacia finales del siglo XX y comienzos del XXI. Justo, volvamos a decirlo, cuando en Colombia la derecha en el poder se endurece con Álvaro Uribe. ¿Cuáles son las características de esa nueva experiencia latinoamericana encarnada en gobernantes de izquierda, pero de una izquierda que hay que agregarle el adjetivo nueva? Nueva quiere decir distinta a la izquierda que tradicionalmente se había dado. Las características es que se perfila un tipo y un liderazgo de gobierno distinto, que no tiene que ver necesariamente con partidos poderosos o con tomas de poder. Es un tipo de gobierno que accede al poder por vía electoral,
que tiene un tipo de fuerza política que la sustenta, que en general no es un partido, son movimientos, alianzas, y que adelanta unas políticas específicas, obviamente en el espacio que le permite la correlación de fuerzas, pero donde en cada uno de estos países sí se siente que se dieron esfuerzos no tan ambiciosos como se quisiera, pero la política no es el mundo de lo que uno quiere, la política es el mundo de lo que uno puede. Y esos gobiernos, más otros posteriores que no están mencionados en el artículo, vuelvo a decirlo, el caso de Bolivia, el caso de Brasil, pues intentaron legislar a favor de los sectores más desfavorecidos. Pero ahí hay muchos elementos que dejan un interrogante, incluso que nos plantean la inquietud de por qué estos gobiernos tienen ese carácter transitorio, que no parecieran arraigarse de manera muy firme, y que en Brasil pueden dar el batacazo de Lula a Bolsonaro, que en Colombia nada nos garantiza que dentro de 2 años no se reponga, por ejemplo, la tiranía uribista bajo cualquier superstite que venga a hacer de payaso para que él lo mueva como títere, que Ecuador pudo pasar, por ejemplo, de Correa a lo que está viviendo ahora. Eso nos deja una inquietud. Esta nueva izquierda encarnada en gobiernos de corte, yo calificaría socialdemócrata, porque respetan los cánones parlamentarios, electorales, se mueve dentro de las leyes establecidas constitucionalmente en los márgenes de posibilidad. Estos gobiernos que tienen que enfrentarse a grandes poderes económicos que centralizan no solamente la riqueza, sino los medios de comunicación, que suelen tener caminos que conducen a la corrupción de los aparatos legislativos. Es que no es sino pensar en el Perú de Fujimori, donde todo el sistema judicial quedó cooptado como ahora por la dictadura. Entonces son gobiernos precarios que logran instaurarse, pero frágiles, inconsistentes, que tan fácil entran como salen. Esas son preguntas que nos deberían ocupar, no para hoy, sino para el futuro inmediato, porque eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con la suerte de Colombia. ¿Se puede estabilizar lo que venimos viviendo desde hace 2 años? ¿O será una estrella fugaz y dentro de 2 años vuelta a esa noche oscura de la que creíamos haber salido? En esos gobiernos, pensar el tema fundamental de sobre qué base social se sustentan. Porque la izquierda tradicionalmente, estoy pensando en la izquierda del siglo XX, siempre pensó que un elemento de soporte decisivo e imprescindible era el partido, un partido organizado, un partido estructurado, un partido de militantes, un partido de profesionales de la política, de gente dedicada a eso. Pero ese modelo de partido parece haber pasado a la historia. Hoy es muy difícil constituir un partido con esas características, férreo, firme, sólido en torno a una doctrina, con militantes profesionalizados en la función de hacer política todos los días, con capacidad de organizar, de propagar, de escribir. Hoy parece ser que son otras formas de convocatoria las que generan un respaldo, y eso trae muchos problemas porque los respaldos pueden ser efímeros, coyunturales, y además porque la experiencia de movimiento está muy dependiente de la figura del caudillo.
y si el caudillo desaparece, es como lo que pasó en Venezuela. Es cierto que Maduro, mal que bien, ha pateado esa historia desde que murió Chávez, pero la figura referencial de ese proyecto era Chávez. Entonces la pérdida del líder no encuentra fuerzas de reposición ni un respaldo social organizado. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Ahora, ¿qué fue lo nuevo que trajeron estos gobiernos para que se pensara que América Latina encarnaba la esperanza de una renovación social por vía de la detentación del poder por parte de la izquierda? Y esa izquierda, porque es muy importante aquí advertir eso de nueva, porque eso de nueva quiere decir que es una izquierda que no responde a los patrones clásicos que tuvo la izquierda en el siglo XX. Y por eso las distintas formas de aludir a esta izquierda reciente, llamarla nueva izquierda, otros a veces con un tono degradatorio, peyorativo, la llaman izquierda populista. El término populista es un término muy complejo porque puede ser un término muy digno en el sentido de si populista quiere decir el compromiso con el pueblo, pero puede ser muy peyorativo en el sentido de calificar a quien se manifiesta así como demagogo, pero también izquierda reformadora, ya no es una izquierda revolucionaria de que va a la estructura para modificar la estructura, sino que va haciendo reformas progresivas. Esto pues volvería a tener en el tapete la discusión que hubo álgida a comienzos del siglo XX entre quienes propugnaban que el proceso de transformación de la sociedad no era sino posible por la vía de la revolución. Revolución quiere decir aquí ir al corazón de la estructura, romper la estructura y reordenar radicalmente el modelo organizativo de la sociedad, y otros como la socialdemocracia desde comienzos del siglo XX que lo que planteaban era que la lucha política tiene que ser un ir recaudando fuerzas, y esas fuerzas se consiguen mediante reformas progresivas que vayan dándole un parapeto cada vez más firme a la reivindicación de nuevas reformas. Entonces, por eso una izquierda reformadora, otros la llaman una izquierda social liberal, pero no liberal porque esté entregada al liberalismo y no social liberal en el sentido de una izquierda que acata la democracia liberal, es decir, la democracia del sufragio, de la participación del ciudadano como votante, etcétera, etcétera. Otros, izquierda democrática en el sentido de que los medios a los cuales acuden no son los medios de la violencia que fueron tan comunes en el siglo XX, sino la forma parlamentaria, presidencialista, etcétera, etcétera. Otros ya ahí sí con un tono peyorativo hablan de, sobre todo críticos de la derecha, hablan de un nuevo populismo autoritario, porque para la derecha en general todo lo que no obedezca a los intereses de los sectores más poderosos de una sociedad es autoritarismo. Todo lo que favorezca a sectores populares son decisiones que consideran que nacen de espíritus autoritarios o regímenes nacional populares, en el sentido de hacer ancla en el sentimiento nacional para a partir del sentimiento nacional reivindicar el valor, por ejemplo, de los cambios que la sociedad adelanta, o una variante de la socialdemocracia europea, pero convertida pues a un modelo criollo, a un modelo propio de nosotros, o como llama nuestro mandatario principal, un gobierno progresista en el sentido del progreso, el progreso no como el enloquecimiento, la febrilidad del desarrollo maquínico, sino el progreso en el sentido de avanzar en las condiciones de posibilidad de la vida del conjunto de la gente. Otros las llaman izquierdas renovadoras en el sentido de que no solamente vienen a la renovación de la sociedad, sino que renuevan las prácticas, los métodos, los objetivos de la izquierda que había primado
desde fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Y finalmente quienes las llaman izquierdas refundadoras en el sentido de que se persiste en la concepción propia de la izquierda, que es una concepción dirigida a tratar de abordar y resolver los problemas del grueso de la población desposeída, porque en toda sociedad el grueso de la población es gente que no tiene sino su fuerza de trabajo. Los privilegiados y poderosos son una minoría ínfima. Entonces es una izquierda refundadora porque sin abandonar el proyecto social de intervenir políticamente a favor de reformas que favorezcan al grueso de la población, refunda en el sentido de que no cumple con los modelos partidistas de concepción de la revolución, concepción de la sociedad que se alimentaron a lo largo del siglo XX. Entonces, plantearse lo que ha sido América Latina es tratar también de entender las expresiones que se dieron acá, que al no ser copia de modelos del siglo XX, pues tienen una originalidad, pero tienen también una peculiaridad, y es que los distintos países forjan gobiernos de izquierda distintos en consonancia con las características propias de su respectiva realidad. Es decir, hay una especificidad de cada caso nacional. Y eso trae un efecto que es con respecto a la derecha, porque la derecha también aprende. Es que la política es un camino que se transita o es un objeto móvil, no se estatiza. La derecha ejerció el poder en América Latina, por ejemplo, bajo la forma de las dictaduras. Todos los países de América Latina, a excepción de Colombia, estuvieron sometidos a dictaduras, y dictaduras terribles y tenebrosas. En Colombia no es que fuéramos muy demócratas, sino que, como ya dije, la dictadura cobraba la forma no de un traje militar, sino de un traje civil. Pero entonces, al haber una nueva izquierda, al entrar al escenario político un nuevo modelo, no solamente de metodologías, sino de proyectos, que lo vamos a ver hacia el final, es un cambio de tamaño muy importante, pues la derecha también hace aprendizajes para hacerse a sus propias formas de acceso al poder. Y en todo caso, uno lo que puede observar en el panorama es que esos países que como mojones han establecido raíces para gobiernos, llamémoslo con las palabras de nuestro presidente, gobiernos progresistas, se han diferenciado y puede ser más o menos notorio cómo ejerce el poder Lula, a diferencia, por ejemplo, de lo que ha sido Maduro, o Correa, o Evo, o Boric, o Petro, mientras que en general la izquierda, la derecha sí se parece en todas partes. O sea, es muy difícil pensar que es muy distinto el régimen político que gobierna en este momento en Paraguay o en El Salvador. Cambian en el acento, más represivos, por ejemplo el caso de El Salvador, con esa concepción fatídica que se impuso allá, o el caso de Argentina, pero hay una tendencia más de la derecha a que se parezcan las formas de gobierno, y en la izquierda probablemente nace de que a la derecha no le importa mucho la lectura específica de su sociedad, porque su proyecto no es ir a resolver los problemas de la sociedad, y la izquierda sí tiene que hacer una lectura histórico-social, económica de su sociedad, y por ende tiene que forjar programas que son propios o son específicos pues de su país. Pero entonces, ¿qué quiere decir izquierda hoy a partir de la experiencia que ha tenido América Latina en los últimos 24 años, 26 años, pues para que nos situemos desde 1998?
Yo creo que en términos generales se podría decir, sin entrar en los métodos, porque una cosa es el proyecto, otra cosa los métodos. Los métodos, por ejemplo, que se habían impuesto en el siglo XX eran el acceso vía la lucha armada, vía la toma violenta del poder, para desde allí instaurar radicalmente cambios. Ahora uno de los rasgos es que se ha desistido de los caminos de la violencia y por ende eso ha significado, y lo hablaré hacia el final, una revaloración de los términos de la democracia. Pero en todo caso, más allá de los métodos y más allá del objetivo trazado, que por ejemplo en el caso de la izquierda del siglo XX el objetivo era muy claro, tomado el poder por vía metódica de la lucha armada, se trataba de la instauración de un régimen anticapitalista definido claramente como un régimen de orden socialista, pero eso es lo que se ha modificado en el panorama de América Latina. Y decir que son gobiernos de izquierda es porque uno lo que puede encontrar como una constante en estos países que hemos mencionado y que hay que agregar, por ejemplo, a México, etcétera, con todos los bemoles, con todos los logros y defectos, con todas las conquistas y faltas que tienen, es que se trata de todas maneras de implementar gobiernos que de alguna forma avancen en dirección a reformas sociales favorecedoras del grueso de la población más desposeída. Y en tal medida, en tal sentido, pues a partir de luchar contra la desigualdad y contra la pobreza es insuficiente. Obviamente porque una sociedad no alcanza un estatuto de vida digna y de la mejor vida posible porque simplemente se luche contra la desigualdad y la pobreza. Eso es imprescindible, necesario y hay que valorarlo, pero es a todas luces insuficientes para un ideal de vida que sepa elevar a la dignidad de las mejores conquistas de la humanidad al conjunto de una población. Entonces, hay que evaluar las políticas que se han implementado en estos países. Sería pues esa una tarea en forma diferencial como las políticas implementadas han incidido sobre los privilegios de los sectores dominantes. Porque un rasgo común en América Latina es que ha sido una región muy inequitativa porque la riqueza está muy concentrada y los medios de producción están muy concentrados. América Latina ha sido un lugar, por ejemplo, del primado de los grandes terratenientes, que hoy siguen vigentes en todo el continente, en Brasil, en Argentina, en Colombia. Entonces, esos privilegios para favorecer los cuales han diseñado formas políticas e incluso constituciones, cómo estos gobiernos con su debilidad porque su base social es una base más o menos etérea, en todo caso incierta, cómo han podido hacer mella a favor de las políticas de favorecimiento vía las reformas sociales de los sectores populares. Examinar eso exigiría, por ejemplo, determinar cuál ha sido la posición que estos gobernantes han tenido con respecto a los sectores dominantes. ¿Qué lugares de poder en los órganos de Estado han logrado sostener los sectores dominantes? Y cuando digo los sectores dominantes, digo la estructura política de funcionarios de los grandes conglomerados económicos y obviamente esos grandes poderes económicos. Esos gobiernos han afectado la redistribución, han afectado la riqueza redistribuyéndola, por ejemplo, por vía de impuestos, de gravámenes que efectivamente contribuyan a una redistribución de esa riqueza o no. Han intervenido en ciertos sectores de la propiedad privada, por ejemplo, se han hecho expropiaciones de latifundios
se han establecido limitaciones al monopolio. Esos tendrían que ser criterios de evaluación de los gobiernos que estamos pensando, pero no con un ánimo, porque es que siempre es muy fácil uno criticar, lo dije en el audio anterior, criticar desde el escritorio y desde la altura de los ideales de una sociedad perfecta con la que uno sueña. Ese ha sido un papel muy lamentable de muchos intelectuales que entonces tienen en la cabeza muy bien armada la sociedad que quisieran y desacreditan a los políticos comprometidos, por ejemplo, con los cambios, porque esos políticos no consiguen a la velocidad del rayo transformar la sociedad que estos tienen en la cabecita. Pero la política no es una cosa que está en la cabeza, la política es una cosa que está en el terreno concreto de las relaciones de fuerza y en el compromiso fundamental por dentro de esos términos de relaciones de fuerzas realmente existentes, que es lo que es dable alcanzar. Y cuando se dice derecha e izquierda, ya lo estudiamos en la clase pasada, hay que volver a decir que la derecha y los gobiernos de derecha son propuestas en donde el poder intenta generar formas muy verticales y desigualitarias en el seno de la sociedad. La derecha es una promotora, vía el poder que tiene, poder económico, poder político, poder mediático, de generar escalas jerárquicas, verticalidades y desigualdades. El sueño de la izquierda, el sueño radical de la izquierda, pero el que tiene que aprender a moderar en proporción a las condiciones efectivas, es el de alcanzar una sociedad más horizontal, más igualitaria. Pero por eso hemos dicho en otra oportunidad que derecha e izquierda no son conceptos ontológicos, conceptos fijados, anclados ya para siempre, sino que son conceptos variables históricamente. Por eso estos gobiernos se pueden llamar de izquierda, aunque alguien desde una concepción ontológica diría, pero eso no tiene que ver, por ejemplo, con la Rusia de Lenin. Y seguramente no, pero eso no quiere decir que el hecho de que no se asemeje al proyecto bolchevique con todas sus derivas, que hay que decir las cosas con todos los puntos sobre las IES tenebrosas, no quiere decir que, digámoslo, el modelo bolchevique, que fue un modelo de concepción de transformación de la sociedad, pero solamente un modelo, hay otros modelos, que porque no se asemeja al modelo bolchevique, entonces es una farsa o es una estafa. No, hay que tener flexibilidad histórica y decir, para las condiciones del tiempo presente, para el hastío de la gente, con el ejercicio de la violencia, no quedaba sino un camino que era recuperar valorativamente la democracia, haciendo una crítica a las características de la democracia que impone el capital. Pero es muy importante decir eso porque yo escucho que hay gente que dice que no, que por ejemplo el gobierno de Chávez o el gobierno de Petro no son izquierda, porque la izquierda es únicamente para ellos y para ellas tomarse el Palacio de Nariño y hacer al día siguiente un decreto que diga expropiados todos los grandes propietarios de los medios de producción. Pues eso es muy fácil, eso simplemente pues organice ejércitos y entréguese a la guerra. Pero aquí yo creo que hay hombres y mujeres que se han comprometido con otro modelo, otra concepción, no solamente de cómo se hace, sino con quiénes se hace, para qué se hace y hasta dónde se puede llegar en una lectura objetiva de la realidad política. Porque para decirlo pues con todas las palabras claritas, lo que ahora tenemos nosotros es un proyecto de una izquierda democrática. ¿Qué es una izquierda democrática? Una izquierda que recuperó el valor de la democracia liberal y que intenta potenciar esa democracia, expandirla y profundizarla, es decir, expandirla, he dicho, que haga una cobertura que cubra todas las condiciones del ser humano,
lo social, lo político, lo económico, lo cultural. Eso es expandir la democracia, por eso nosotros tenemos una democracia muy restringida. Por restringida, la tarea es expandirla. Y hay que profundizarla, es decir, llevarla al fondo, a que en lo económico, una democracia que toque efectivamente estructuras de propiedad concentrada para poder hacer las distribuciones del caso, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Recuperado el concepto de democracia, solo que es claro que no se contenta con la democracia mediocre y restringida que el capitalismo permite. Lo que pasa es que esa democracia que se anhelaría no se puede instaurar por golpe de gracia. Tiene que ser un proceso histórico y ese proceso solo se alcanza a consumar si se reúnen fuerzas, se estabilizan fuerzas que sirven de respaldo para las decisiones, por ejemplo, de reformas que se instauran. Y, y trajo, por ejemplo, el respeto a los términos de la democracia. El poder se disputa y se disputa vía electoral, se concita a la gente a la participación, los resultados son un veredicto y se aceptan. Es que es un modelo muy distinto. En la izquierda del siglo XX lo que existía era la idea de tomarse el poder y atornillarse ahí y de ahí ya nadie podía zafar al detentor de ese poder. Por eso es un modelo, y esta sería una pregunta interesante para examinar en el futuro, si lo que ha hecho América Latina es una especie de renacimiento del proyecto socialdemócrata. Ese proyecto que entró en discusión a comienzos del siglo XX entre la vía bolchevique y la vía socialdemócrata, que era una vía de participación en el Parlamento para hacer reformas sucesivas y que finalmente esa vía fracasó en los años 20 por un lado, por el descrédito que le infligió la Revolución Rusa, pero por otro lado por los propios errores cometidos, sobre todo por los grandes referentes socialdemócratas, como fue el caso de los alemanes. Pero si uno no está pues animado por un principio fundamentalista de que todo tiene que ser perfecto o nada, yo sí creo que se podría decir que estos gobiernos, y tomemos como referencia el de Petro, porque el de Petro puede iluminar también la experiencia de otros países. Venezuela es un país que ha tenido que padecer un efecto letal, que es la hipocresía de la democracia que dicen defender Estados Unidos y esos países europeos, porque todo lo que no se haga según ellos quieren, entonces lo intervienen y le aplican toda la fuerza económica, social, política que tienen y distorsionan de manera absoluta la estructura socioeconómica de la sociedad, la maniatan, la empobrecen y entonces después de que han maniatado y golpeado a una sociedad le piden cuentas de por qué no dan los rendimientos, por ejemplo, de bienestar material, etcétera. Es el caso de Venezuela, 920 sanciones económicas en un país que de entrada era un país pobre, pues es, o el caso de Cuba o el caso de Nicaragua. En todo caso, ponderando la forma en que estos gobiernos se han desenvuelto, yo creo que sí se puede efectivamente, como dice el autor, ver que se han hecho ensayos, hasta donde es posible, porque es que en política uno actúa hasta donde la fuerza y el poder del otro lo permite. Pues aquí está claro cuántas reformas ha presentado Petro al Congreso y en el Congreso congresistas alinderados con la derecha dura o simples correveidiles de los grandes poderes económicos, pues bloquean eso. Entonces, ha habido esfuerzos por ejercer, por ejemplo, formas parciales de democracia directa, es decir, de participación del pueblo en formas de decisión directas que no median por representantes. Se ha tratado de promover experiencias asamblearias, en el caso de Petro, por ejemplo, la convocatoria de que el pueblo se haga constituyente y en ese sentido abrir las compuertas para reformas constitucionales que amplíen el marco de acción posible que pueda tener un gobernante.
que se sometan a elecciones. Petro se va a someter a elecciones dentro de 2 años, se va a someter porque pues las elecciones, según lo que el pueblo colombiano decida, pues refrendarán el valor de la obra de Petro o, aunque sea injusto, el pueblo puede decirle no, que vuelva Uribe, que tienen y muestran resultados económicos. Yo creo que, por ejemplo, Lula en Brasil ha sido un caso fehaciente. A mí me parece que el caso de Chávez y de Maduro no se puede medir, pues, es como el caso de Cuba, pues porque es tan violenta, tan agresiva la intervención sobre la estructura socioeconómica que distorsionan completamente la posibilidad de que esas economías sean bollantes y permitan resultados económicos que le den a la gente mejores condiciones de vida. Pero la pregunta sería, ¿por qué no los dejas? ¿Por qué no dejaste a Cuba a ver qué resultaba? ¿Por qué no dejaste a Nicaragua después del triunfo sandinista del 79 a ver qué resultaba? ¿Por qué no dejaste a Venezuela a ver qué resultaba? Porque así es muy fácil, es como si uno coge a alguien con el que va a competir, lo amarra de los tobillos y después uno dice, pero vos, ¿por qué no corres? Pues no corres porque no me has dejado correr, me contestará el otro. Y eso mismo pasaría con la mejora en los indicadores sociales. Estos gobiernos han favorecido los sectores populares. En Venezuela se han hecho entregas de viviendas, entregas de tierra, otro tanto, por ejemplo, se hizo en Brasil, en Colombia vemos a Petro desplegarse por el litoral pacífico, pensando en los sectores menesterosos de este país, las negritudes, la gente de la Guajira, los indígenas, etcétera. Pero de todas maneras el mosaico de gobiernos de la nueva izquierda en América Latina exigiría también atenderlos uno por uno en función de los programas que tienen. Un programa es un proyecto. Ahora, un proyecto puede quedar en el papel o se puede realizar, pero para realizarlo el programa tiene que salir de la hoja de papel porque tiene un respaldo hecho, fuerza social en la sociedad como para poderlo acometer. Habría que plantearse un problema central, en Colombia lo estamos padeciendo, y es la configuración organizativa que permita reunir muchas fuerzas bajo pautas planeadas, bajo conducciones ordenadas. Eso es como un ejército. Pues puedes tener el ejército más grande del mundo y desorganizado, se vuelve papita para el loro, para un ejército mucho menor. Pero si está organizado, se vuelve una fuerza muy potente. Un gran drama de estos gobiernos de izquierda que ha tenido América Latina y que también lo padecemos nosotros es que los esquemas o las estructuras organizativas son muy endebles. Y cuando son endebles, entonces la fuerza organizada de otro, por minoritario que sea, puede barrer con el que, siendo más numeroso, no tiene organización. Y pues también mirar en esos gobiernos las formas en que han sabido desenvolverse dentro de los cánones, los términos, las fronteras de la institucionalidad. Porque es que en política, vuelvo a decirlo, no se hace lo que se quiere. Un político, entre muchas, un político honrado y honesto, y yo creo que estos de los que he hecho mención son honestos. Yo creo que Chávez era un hombre honesto, que Lula, que Boric, independiente de si se equivocan o no, Petro. Un gobierno honesto es el que hace lo que puede en el marco de referencia que le da una constitución, que le dan unas formas legislativas, unas estructuras institucionales como un congreso, etcétera. ¿Cómo se han desenvuelto ahí? Y también hay un hecho que hace a la izquierda muy sensible, y es que en general la izquierda ha estado muy vinculada con formas de razonamiento. No es gratuito que buena parte de la intelectualidad en los países donde la situación política antes es muy álgida es una intelectualidad de izquierda, así sea que se quede en el escritorio. Pero en la izquierda hay una tendencia, creo yo, más marcada que en la derecha,
a generar escisiones, disensiones, porque la gente tiene concepciones y tiene además unos fundamentos como por ejemplo que esa es una lucha por la libertad, por la autonomía, por la expresión, etcétera. En cambio vos en la derecha filas un montón de borregos que van por donde dice el amo. De hecho, yo no creo que en el Centro Democrático haya mucho drama para mantener eso articulado, pues porque hay un montón de súbditos de un amo. En cambio, en la izquierda hay un problema mayor y es que la gente, en la medida en que lucha por y la democracia es participación, y la democracia es lugar a las intervenciones, por discrepantes que sean, eso se vuelve un torbellino más difícil de poder organizar. En todo caso, ¿cómo se han ido configurando concepciones? ¿Qué es, por ejemplo, la concepción política de una sociedad alternativa a la actual que puede derivar de una experiencia como la venezolana o una experiencia como la ecuatoriana de Correa o una experiencia como la de México? Y con esto yo no estoy diciendo que en esas sociedades esos gobernantes estén haciendo las cosas perfectas, no, seguramente hay mucho, mucho déficit en lo hecho por AMLO, en lo hecho por Boric, en lo hecho por Lula, en lo hecho por todos, por Petro, pero la medida no tiene que ver, yo creo que la medida no es en función de lo perfecto, del obrar político, sino en función de lo posible que se haya ejecutado, incluyendo los errores que se cometan, pero sin que los errores signifiquen la satanización del dirigente político que se ha equivocado, por lo menos en algunos aspectos parciales. Por eso quedan algunas preguntas que sería fundamental que nos formuláramos, que tratáramos de indagar en esas experiencias concretas de esos países, y es porque en general no logran estabilizarse. ¿Por qué, por ejemplo, si situó con todos los bemoles el gobierno de los Kirchner en Argentina, con todos los bemoles, pero en todo caso un gobierno con una posición más favorable a los sectores populares? ¿Por qué eso no se estabiliza? ¿Por qué no se estabilizó, por ejemplo, Lula? ¿Por qué la inestabilidad? ¿A qué se debe? Incluyendo los países de experiencia de izquierda que hay que sumar a los que mencioné ahí donde habíamos pues hecho un listado, habría que agregar, vuelvo a decirlo, Chile, Colombia, México, la misma Nicaragua. Frente a ese problema de la desestabilización o de la fragilidad que hace que uno no sepa qué va a hacer Chile después de Boric, México encontró un camino pues muy significativo de relevo de López Obrador, pero en Colombia estamos inciertos, confiados, pero confiados en la medida en que luchemos y breguemos. Pero ¿cómo articular la figura de un líder que según sus calidades personales y su compromiso y honradez acrediten, por ejemplo, un horizonte de izquierda con cosas que son necesarias en términos del apoyo, el fundamento, el basamento social, los partidos, cómo se ha llegado por frentes, por alianzas, por mosaico de organizaciones? Y por eso, pues ya como para ir buscando el final de este comentario, eh, atender a América Latina, teniendo, por ejemplo, puesta la visión también sobre nosotros como un ejemplo de América Latina en este momento, y además porque contamos con un presidente con características muy especiales de liderazgo. Entonces, ubicar esos gobiernos, cómo se pueden señalar. Gobiernos, por ejemplo, de un populismo demagógico, gobiernos montados sobre una exaltación del nacionalismo para poder entonces, o gobiernos socialdemócratas,
Es decir, que piensan que hay que hacerse al instrumento democrático en su conjunto para avanzar implementando reformas, sin perder de vista lo inquietante del lugar preponderante que suele ocupar el líder, porque el problema con los líderes muy brillantes es la línea de sucesión de ellos. En una estructura clásica de partido, en la medida en que hay una forma habitual, disciplinada, permanente de estar en relación, suele haber quien suceda a ese líder, pero donde la masa de respaldo es una masa amorfa, una masa que se hace y se separa fácilmente, y la figura del líder es fundamental porque él es como el que amalgama a todo el mundo, y el día que ese líder no existe, la cosa se pone color de hormiga. Mirar pues esta izquierda nueva, por ejemplo, a las prácticas políticas, es de cómo se hace la política, y esto contrastarlo con la izquierda del siglo XX, porque hay una diferencia sustancial entre qué era, por ejemplo, enfrentarse a los poderes establecidos en el siglo XX que ahora. Claro, en el siglo XX el proyecto era revolucionario en el sentido de un cambio radical, total y más o menos inmediato de la sociedad, pero ese camino, primero, no ha conducido efectivamente a ninguna sociedad de nuevo tipo en ninguna parte. Segundo, ha sido costoso de una forma onerosísima en materias de vida y de condiciones de vida. Entonces, ahora, pues, dentro de lo posible se examinan unas prácticas políticas que ya no conducen a ese ideal de otrora, sino a uno nuevo, en función de políticas públicas que hay que implementar dentro de los términos posibles, cuál es el futuro y cómo se construye el futuro de la organización, del movimiento y en este caso, por ejemplo, del gobierno. Cuáles son los vínculos con los que se atan los diversos sectores de la sociedad. Pero ya en lo último, pues lo que hay que resaltar es que esta izquierda recuperó, para darle una orientación distinta a la que le daba la burguesía, el concepto de democracia. Siempre hubo un error en asociar democracia a capitalismo. De hecho, el capitalismo siempre se aprovechó de eso, de presentarse en el mundo como el adalid, el portaestandarte de la democracia, y eso es falso de toda falsedad. El capitalismo es esencialmente antidemocrático y lo ha demostrado históricamente, no solo porque ha podido mantener regímenes dictatoriales y tiranías que mantienen la lógica de funcionamiento del capital, que al capital no le interesa sino el capital. Entonces el capitalismo perfectamente en América Latina no ha existido con dictaduras militares y en el mundo entero, sino que además el capitalismo por la lógica de funcionamiento, que es un proceso de producción en función de la producción de un valor que permite el plusvalor, la plusvalía del capitalista, esa plusvalía se pone en la línea de una acumulación creciente. Y quien acumula de forma creciente la riqueza acumula el poder de intervenir sobre el aparato congresal, el aparato mediático, el aparato de la justicia, etc. Entonces, la izquierda lo que hizo fue revalorizar la democracia en los esquemas fundamentales de esta, la participación de la gente lo más que se pueda, la organización de la gente, la, la puesta en escena de la gente en la disputa política, por ejemplo, para las elecciones, en el acatamiento de las elecciones, en la instauración de procesos de reforma dentro de los cánones de una constitución, que si la constitución no lo permite, entonces no la puede violar, sino que hay que reformarla. Y la izquierda lo que hizo fue recuperar el formato de la democracia que no era del capitalismo, la democracia era de los griegos, y eso se perdió durante siglos y siglos y siglos. Eso después de la derrota
de los atenienses por los macedonios, eso desapareció. Y eso reapareció en el siglo XVIII, como ya estudiamos. Entonces hay que decir enfáticamente, democracia no es equivalente a capitalismo. Donde hay democracia no necesariamente tiene que haber capitalismo y donde hay capitalismo no necesariamente hay democracia. Es más, el capitalismo es profundamente dañino a la democracia porque el capitalismo es una máquina productora de desigualdad. Y donde hay desigualdad y el poder se concentra, por ejemplo, el poder económico, ya lo dije, es poder político. Ahora, el marxismo tradicional del siglo XX, el de la revolución, siempre tuvo muy malas migas con la democracia. Nunca le gustó la democracia, hizo burla de ella, la consideró que no era sino una mascarada de la burguesía. Ese marxismo nunca fue democrático ni para afuera ni para adentro en sus estructuras partidistas. Una concepción muy vertical de la sociedad que muchas veces animada por una buena voluntad y la honradez de algunos líderes, pero en política como en la vida no bastan las buenas intenciones porque las buenas intenciones, ya lo dice el dicho bíblico, de ellas está hecho el empedrado del infierno o está empedrado el infierno. También me parece que lo curioso ahora es que se ha venido en el siglo XX dando una izquierda democrática y que en ese sentido rompe con los modelos, por ejemplo, hace una dejación de la violencia como medio y, y rompe pues con las formas tradicionales y con esas malas relaciones que tuvo la izquierda del siglo XX con la democracia. Ahora, a uno se le abren preguntas. Esta forma de instauración del poder bajo la expresión de nuevos gobiernos permitiría, vía la socialdemocracia desde las reformas sucesivas, alcanzar un día una sociedad anticapitalista, de una sociedad que cercene las lógicas del funcionamiento del capitalismo y que abra una sociedad de nuevo tipo de carácter democrático. Y por democrático reitero una sociedad donde la igualdad, la libertad, la solidaridad sean una constante, donde no haya una minoría detentadora de los medios de producción, donde la producción que hace el conjunto de la sociedad tenga como espejo una distribución que permita la equidad y donde las problemáticas de la sociedad estén atendidas. Una sociedad alternativa, porque todo eso que acabo de decir, eso no lo sostiene el capitalismo. El capitalismo no permite la libertad porque las condiciones materiales asfixian, atosigan a la gente y le impiden la realización de las posibilidades de su vida, porque no es una sociedad igualitaria, sino desigualitaria más no poder, porque es una sociedad profundamente insolidaria, porque lo que promueve es el individualismo cerrero bajo la ley de que cada uno se salve como pueda, una sociedad con la concentración de los medios de producción, que en consonancia con eso hace una distribución que permite que la riqueza quede en pocas manos y las necesidades en muchas, y que no permite reformas sociales en general, porque las reformas sociales tocarían intereses de esos sectores poderosos. Entonces sería posible una sociedad anticapitalista, democrática, etcétera, etcétera. Esa sería una de las líneas posibles, de los horizontes posibles que nos dejarían estos gobiernos de izquierda inestables, inquietantes, precisamente porque se empieza a instaurar una política y viene luego en alternativa alguien en contraposición completa de esa política y la desmonta. Porque incluso de un gobierno burgués a otro, Santos implementa el acuerdo de paz y Santos es cualquier cosa menos un revolucionario o un socialdemócrata. Y ni siquiera ese acuerdo de paz, que era algo tan por decirlo así, restringido, el gobierno que sucedió a Santos lo cumplió. En fin,
propugnar, pues dentro de lo que el presente nos entrega, por una nueva izquierda que tenga algunas características que denote realmente como para inspirar confianza. Y una nueva izquierda que, como la que se ha venido dando, tiene cambios sustanciales con respecto a la izquierda del siglo XX, porque por un lado busca amplias convergencias político-sociales, porque busca una movilización popular y porque no desconoce los procesos electorales. Una nueva izquierda que, por ejemplo, frente a la del siglo XX, no considere que el proletariado, en el sentido del asalariado, es el actor principal, único y el mentor ideológico del proceso de transformación de la sociedad. No, una izquierda que aglutine diversos sectores sociales y que sin exclusividad de ningún sector, todos los sectores afectados logren encontrar reivindicaciones en dirección a una igualdad social. Ahora, problemas palpitantes y fundamentales es el problema organizativo, porque lo organizativo es la posibilidad de unir fuerzas, de articular fuerzas, de que las fuerzas vayan encausadas a un mismo norte. Una izquierda que aprenda a riesgo de que todos sus logros se deshagan, pero no hay otra alternativa, a que el poder tiene un carácter eventualmente transitorio. O sea, que el poder no es aquello a lo que uno llega y ya, porque tiene todas las manijas del poder en las manos, entonces uno se perpetúa en él. Y una izquierda que sigue en la línea de lo que sí ha sido una larga tradición de ella desde la Revolución Francesa, en que la desigualdad social no es un asunto natural, que no podemos naturalizar la desigualdad, que no se puede llegar pues, a considerar que ser pobre es una cosa natural, que es que así son las cosas, sino que es un asunto fatal y es un asunto que no debería ser y que además la humanidad tiene condiciones para que no sea así. Igual que no se puede resignar uno a la pérdida de la libertad, o no se puede resignar uno a una sociedad en donde la ley es la ley de la selva, que sobrevivan los más fuertes. Porque esa desigualdad social es consecuencia de una estructura económico-social de corte capitalista. Es que el capitalismo, y esto yo no lo digo pues en términos, digámoslo, de arenga, lo digo porque tendría como sustentarlo, y creo que todo el estudio que ha hecho Marx, por ejemplo, de la maquinaria de funcionamiento del capital, lo que muestra es que el capital, con su lógica de trabajo asalariado capital, producción de mercancías, plusvalía, acumulación, etcétera, es una estructura económico-social terriblemente desigualadora e insensible, va produciendo un tipo de individuo insensible. Y, y una izquierda que entienda que el poder del Estado es fundamental para poder implementar las propuestas de reforma social, pero que el papel del Estado es el Estado que detente la misma izquierda, que debe ser la coartación de los desafueros de quienes eventualmente lo quieran utilizar como trampolín para su propio beneficio personal. Como nos ha pasado ahora con Petro, que se infiltran un montón de corruptos con máscara de izquierdistas y allá empiezan simplemente a hacer fiesta personal con los recursos del Estado. Bueno, la actitud de Petro, inmediatamente destituir a esa gente, porque es que el Estado, la izquierda tiene que representar que el Estado no permite el desafuero y que el Estado es un instrumento fundamental de fuerza y poder democráticas para las reformas socioeconómicas.
y solamente en esa línea se puede avanzar paso a paso y quizás con velocidad de hormiga, pero es que no hay más opción. Como dije ahora, desde el escritorio yo le armo el país ideal. Y desde ese país ideal que tengo en la cabeza, vea, le desmonto todo lo que hace Petro todos los días en la lucha en ese Congreso, con los funcionarios corruptos, con los medios de comunicación, en la política de desprestigiarlo. Bueno, todo eso, pues yo desde mi escritorio, sin ningún compromiso de acción concreta, le organizo el país y si le contrasto el que tengo en la cabecita con el que aparece en la realidad, en los esfuerzos, por ejemplo, un gobernante como Petro, obviamente tendré todas las razones para desacreditar, criticar, impugnar y hasta para dedicarme o a creerme pues puro, que yo sí soy la pureza y yo sí represento el verdadero ideal de la sociedad. Otra cosa es que la sociedad se transforma metiéndose al fango, es en el barrizal, no en la impolutez de un escritorio con una taza de café al lado y un ideal metido en la cabeza. Solamente con paciencia, con perseverancia, con inteligencia, con organización, se puede realmente avanzar en el único camino que permitiría que una sociedad no se empose en la infamia, en la barbarie, en la inequidad. Ese camino es el de concitar fuerzas sociales en términos democráticos para el objetivo de democratizar la sociedad.